Hoy quiero hablar acerca de hablar en lenguas. Y esto se va a poner sabroso, porque vamos a aclarar muchas cosas que se practican hoy, qué tan bíblicas son o cómo entendemos la Biblia. Por ejemplo, hay mucho creyente frustrado. Voltee con el que está al lado y dígale: no lo dice por ti, hermano. Sí, hay mucho creyente frustrado. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es un creyente frustrado? Un creyente que dice: pastor, yo tengo como 10, 15 años en la iglesia, nunca he hablado en lenguas, entonces no soy salvo ni tengo al Espíritu Santo. ¿Quién le enseñó eso? Mi esposa, ella es la culpable de lo que voy a decir. Así es que si alguien le reclama ella y se la pesca afuera. Mi esposa en la mañana, porque siempre quiere saber de qué voy a predicar, porque dice: si vas a predicar pedradas, me salgo antes. Entonces, sí, entonces mi esposa hoy en la mañana estábamos platicando acerca de lo que iba a compartir, y me dice algo que es interesante y es verdad. Dígale al que está a tu lado: no te vayas a ofender, hermano. Hoy la iglesia está siendo muy, ¿cómo me dijiste? Emocional. Ya ven, la hice que lo dijera para que vean que ella sí lo dijo. Sí. Emocional, diga conmigo: emocional. Hoy la iglesia quiere venir y sentir. Pastor, el culto no estuvo bonito porque no lloré. Pastor, el culto no estuvo bonito porque no temblé. Pastor, el culto no estuvo bonito porque no sentí nada. ¿Y quién le dijo a usted que la vida cristiana era de sentir? La vida cristiana es de creer. No, va otra vez porque se lo quiero dejar claro. La vida cristiana no es de sentir, porque nosotros no basamos nuestra fe en sentir algo. Nosotros basamos nuestra fe en creer en alguien. Entonces la vida cristiana, usted puede venir, no puede sentir absolutamente, pero ser transformado. Ahora, déjeme decirle algo. El Espíritu Santo no trabaja fuera de nosotros. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Y su labor se ve reflejada en el exterior. Pero el trabajo del Espíritu Santo es dentro. Diga conmigo: dentro. Porque dentro es donde las emociones luchan con nosotros mismos. La Biblia dice, por ejemplo, que Elías era un hombre de muchas pasiones, pero el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que las pasiones que salgan sean las correctas. Por eso hablar del Espíritu Santo y sobre todo este tema, para mí es muy importante enseñarle a la iglesia. Entonces, 1 Corintios capítulo 12 verso 10 dice lo siguiente: a otros el hacer, vamos, participe conmigo. A otros el hacer, a otros profecía, a otros, note bien lo que está diciendo el apóstol: diversos ¿qué? Géneros de ¿qué? De lenguas. Y ahorita lo voy a explicar, por favor. Y a otros, por ejemplo, en la Biblia hay el don de lenguas. Diga conmigo: el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esos dos dones tienen que caminar juntos. ¿Por qué? Porque Dios da un mensaje en un lenguaje que no es de la iglesia, pero tiene que haber un intérprete para que lo traduzca al lenguaje de la iglesia. Pero también el apóstol Pablo dice que si no hubiese intérprete, ¿qué tiene que hacer el que habla en lenguas? Callarse, porque no edifica, solo se edifica a sí mismo. Y eso es algo interesante. Por eso vamos a ver lenguas. Diga conmigo: lenguas. La palabra lenguas viene del original glosa, que quiere decir hablar un idioma, específicamente uno naturalmente no adquirido. Se lo repito otra vez. La palabra lengua que acabamos de leer en 1 Corintios 12:10 viene del original glosa, que quiere decir, traducido, hablar un idioma, específicamente uno naturalmente no adquirido. Ahora, déjeme explicarle algo. Cuando alguien habla lenguas, no está hablando un lenguaje extraterrestre. Pues se lo vuelvo a decir para que se le quite. Ahí va. Cuando uno habla lenguas, no está hablando un lenguaje extraterrestre. A veces la gente piensa: pastor, y ese lenguaje es un lenguaje, ¿qué, pastor? Es un lenguaje que se habla en una parte de este mundo, y ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Por eso es importante que usted venga a aprender la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, la palabra lengua se utilizaba en singular.
lengua. Dígalo conmigo, lengua. Otra vez, lengua. Singular. ¿Sí? Y lo vamos a ver porque es importante. Génesis 11, 1 al 7. En la tierra, todos tenían entonces una sola, otra vez, una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Está hablando de la torre de Babel. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo: esta gente es una sola y todos ellos tienen. Entonces, en toda la tierra, ¿qué se hablaba? Un solo lenguaje, un solo idioma. Escuche, ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos para que ninguno entienda la lengua de su. Entonces, ¿qué hizo Dios? Va otra vez. ¿Qué creó en ese momento? Las lenguas. ¿Y cuáles lenguas, pastor? Francés, italiano, portugués, alemán, chino, mandarín, todos los idiomas y los dialectos que usted pueda entender en esta tierra. Por eso, hablar en lenguas no es hablar un idioma extraterrestre. Es hablar un lenguaje que se habla en alguna parte de otra vez, en alguna parte de este mundo. Entonces, quiero que la iglesia entienda eso, por favor, porque eso es importante. Antes de la torre de Babel había un solo. Después de la torre de Babel, ¿qué había? Varios lenguajes. Por eso en Babel se pasó de una sola lengua a varias lenguas. En el Nuevo Testamento, por eso se utiliza la palabra lenguas en plural. ¿Por qué? Porque Dios hablaba en diferentes o para diferentes lenguajes. Ahora, vamos a empezar unas aclaraciones importantes porque quiero aclarar muchas cosas el día de hoy. ¿Necesito hablar en lenguas para saber que tengo el Espíritu Santo? Va de nuevo, porque quiero quitarle una carga a aquellos hermanos. De verdad, hay hermanos preocupados: pastor, tengo 10 años en la iglesia sirviendo a Cristo y enamorado de Cristo y no he hablado en lenguas. Soy un cochino pecador, pastor. No, no lo eres. No lo eres. Pero es necesario aprender la palabra de Dios. Por eso quiero contestar esa pregunta. ¿Necesito hablar en lenguas para saber que tengo el Espíritu Santo? Y esto es algo muy interesante porque la iglesia tiene que saber. Yo quiero decirle, si usted tiene tiempo caminando con el Señor, ama a Dios con todo el corazón, no ha hablado en lenguas, pero usted ama a Dios, yo quiero decirle, el que lo ha ayudado a amarlo, el que lo ha ayudado a vencer muchas áreas de su vida, ha sido el Espíritu Santo. Porque usted y yo solos no podíamos, necesitábamos la ayuda del Espíritu Santo para ser más que vencedores. Va de nuevo. Usted que empezó a amar a Dios, no ha hablado en lenguas. Pastor, tengo no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años caminando en el Señor, amando a Cristo, pero no he hablado en lenguas. Pastor, tengo al Espíritu Santo. Pues yo quiero decirle esto y se lo quiero dejar bien claro. Usted está aquí, sigue amando a Dios porque el Espíritu Santo está con usted. De otra manera usted no habría podido permanecer en el camino de Cristo. Porque el único que nos da la fuerza es Él. El único que nos ayuda a vencer las áreas de nuestra vida es el Espíritu Santo. Ahora, escúcheme porque esto se va a poner interesante. Efesios 1:13 dice, léalo conmigo por favor. En Él también, en Cristo, diga conmigo, en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio y en Él, ¿qué? Ahí va, escúcheme, porque se va a poner interesante. Eso quiere decir que una persona que hace su confesión de fe, en ese momento es sellado por el Espíritu Santo. Esto se va a poner interesante. Va de nuevo, porque quiero enseñarle. Diga conmigo, el pastor me quiere enseñar. Otra vez. En Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra, y habiendo
Otra vez, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la... Esto quiere decir que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos sella cuando realmente estamos convencidos que queremos amar, servir y buscar a Dios con todo el corazón. Eso quiere decir que cuando uno está inestable en la vida, bueno, pues empecé a ir a la iglesia, pero todavía no estoy convencido. Eso quiere decir que el Espíritu Santo quizás está trabajando en tu interior, pero aún no te ha sellado. ¿Cuándo te sella, pastor? Cuando de verdad has creído, que tú dices, estoy convencido y estoy decidido que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es importante entender, el apóstol Pablo está yendo más allá de una simple oración. Está diciendo, cuando tú creíste, en el momento que dijiste, estoy convencido que Cristo es la verdad de mi vida, estoy convencido que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores, estoy convencido que Cristo es mi Salvador, estoy convencido que Cristo es mi Señor. Perdón por lo que voy a decir, fuera imágenes, fuera ídolos, y estoy convencido que Cristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. En ese momento el Espíritu Santo viene y nos sella y nos dice, esta es mi propiedad. Ahora sí, ¿cuántos son propiedad de Cristo? Porque es importante entender cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. Juan capítulo 20 versos 21 y 22. Esto está bien interesante. Dice: entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y dijo. ¿Cuántos años? Eso fue cuando Cristo resucitó. Ahí va. ¿Cuánto tiempo tenían los discípulos caminando con Cristo? Otra vez, los que leen la Biblia, ¿cuánto tenían los discípulos caminando con Cristo? 3 años. ¿Tenían el Espíritu Santo? Otra vez, ¿tenían el Espíritu Santo? Porque según Efesios dice que cuando Cristo resucitó, había uno que dijo, si no viere las marcas en sus manos, si no viere la herida en su costado, no voy a creer. Había incrédulos. Cuando Jesús mandó a sus discípulos en la barca y se levantó el mar, las tempestades, y Jesús calmó y le dijo a la mar, calla, y enmudece, y se aplacó todo, ellos dijeron, ¿quién es? ¿Lo conocían? ¿Sabían quién era? ¿Creían en él? No. Efesios dice que cuando él resucitó y que Tomás lo ve, Tomás le dice, mi Señor y mi Dios. En ese momento la Biblia dice que Cristo, ¿qué hizo? Sopló sobre ellos, y ellos ¿qué? Recibieron el Espíritu. No hablaron en lenguas, no temblaron, no se cayeron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es eso. La gente quiere sentir algo para saber que tiene el Espíritu Santo. Pero vuelvo a decirle, la vida en Cristo no es una vida de sentir. La vida en Cristo es una vida de creer. Por eso la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces los discípulos al ver a Jesús resucitado, al ver que le dice a Tomás, trae acá, Tomás, mete tus dedos en mis llagas y mete tu mano en mi costado. Tomás cayó y dijo, Señor, eres real. En ese momento creyó, y el Señor les sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, porque habían creído. Entonces, qué importante es entender que el Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento en que nosotros tenemos una confianza, seguridad y una decisión por servir y amar a Cristo con todo el corazón. Cuando uno lo entiende, eso son cosas importantes. ¿Cuánto tiempo pasó para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo? Algunos podrán decirme 3 meses, pero yo les voy a decir hasta que creyeron. En el momento en que creyeron, la Biblia dice que Jesús sopló sobre de ellos y ellos recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso yo espero que la gente, la iglesia,
no tenga esa carga, pastor, nunca he hablado en lengua. Soy cristiano, soy salvo, amo a Dios. O la verdad, yo no he conocido a Dios porque no tengo al Espíritu Santo. Por eso, ¿podemos hablar en lenguas por nuestra propia cuenta? Dígale al que está a su lado, y esto se va a poner sabroso. Respeto, como siempre lo he dicho, respeto la manera de pensar de cada persona, pero yo como pastor tengo que fijar la postura de esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Respeto la manera de pensar de cada uno, pero yo como pastor pongo una directriz en esta iglesia. ¿Podemos hablar en lenguas por nuestra propia cuenta? Yo como pastor y por lo que he estudiado, yo digo no. Respeto lo que alguien piense, respeto lo que alguien diga, pero yo, por lo que he estudiado y por lo que voy a citar ahorita, yo creo que no tenemos esa capacidad de hablar en lenguas cuando yo quiero. Hechos capítulo 2, verso 4 dice lo siguiente: todos ellos fueron y comenzaron a hablar en otras lenguas según. Otra vez, diga conmigo, según. No, pero dígalo machín, como que lo cree. Según el Espíritu Santo los llevaba. Entonces, ¿quién decide? Otra vez, ¿quién decide? Otra vez, ¿quién decide? La Biblia dice que en ese momento, ahora déjeme decirle algo, iglesia. Ahí va. Todo lo que Dios hace es intencional. Va de nuevo. Todo lo que Dios hace es intencional. ¿Qué es eso, pastor? Tiene una intención. Dios no hace las cosas solamente por hacerlo. Dios siempre tiene una intención. Y todo lo que Dios hace es intencional. Por eso ahorita vamos a ver algo muy importante. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ahora, hay que diferenciar algo muy importante entre el don de lenguas e interpretación de lenguas, que juntos son una profecía, y hay que establecer el hablar en lenguas. Por eso lo voy a ir aclarando para ir viendo esto. Primero los Corintios 14, 22, nos vamos rápido. Y escuche porque eso está bien interesante. Las lenguas son ¿qué? No, grítelo fuerte. 1, 2, 3. Ah, caray. ¿Para quiénes son las lenguas? Eso está interesante. Las lenguas son una señal para los incrédulos. ¿Cómo? ¿Cómo que es una señal para los incrédulos? Los incrédulos que saben de la vida espiritual. Pero ahorita lo vamos a aclarar. Pero no. Eso está poderoso. Pero no para los creyentes. Pero veamos lo que dice. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los... está poderoso eso, Dios, aquí el apóstol Pablo Dios a través del apóstol Pablo nos está haciendo una diferencia muy notoria y que nos va a servir como referencia para lo que vamos a hablar. Lo quiero repetir: las lenguas son una señal. ¿Para quiénes? Para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para sino para nosotros, los creyentes. Y eso es algo sumamente interesante. Ahora, vamos a ver primero los Corintios 14, 26 al 28. Hoy va a leer más Biblia que la que he leído toda la semana. Ahí va. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos reunidos, no pierda eso. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación y tiene interpretación. Hágase todo para... Es decir, diga conmigo, todo lo que Dios hace edifica la iglesia. Y por eso Él dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y le pongo un ejemplo. Yo estoy predicando como ahorita y alguien habla lenguas. Pastor, es que Dios me dio un mensaje para la iglesia, así es que lo voy a interrumpir. Yo le digo: cállese, siéntese y espérese. ¿Por qué, pastor?
Porque hay orden dentro de la iglesia. Va de nuevo. Porque hay orden dentro de la iglesia. Sí, sí. Dios no se contradice. Va de nuevo. Dios nunca se contradice. Está el tiempo de la alabanza. Alguien dice: pastor, Dios me habló y quiero profetizar. Apláquese. Apláquese y espere el momento. Porque Dios es un Dios de... Y eso es algo que tenemos que entender. Hoy parece ser que las iglesias son un desorden. Porque yo vengo de una iglesia tradicional. Sí, yo vengo de una iglesia donde las mujeres que usaban arete traían el columpio del diablo. Yo vengo de una iglesia donde la mujer que se pintaba el pelo estaba condenada al infierno. Una mujer que usaba pantalón iba directo al lago de fuego. O sea, de esa doctrina venía yo. Entonces sé de lo que estoy hablando. En aquellos años, tengo 43 años de conocer a Jesús. Entonces, en aquellos años las iglesias eran un desorden. Todos hablando en lenguas, todos como trompos chilladores. Y más cuando te sentabas al lado del que te caía gordo y te tocaba el espíritu. ¡Pum! Dale uno. Y nadie decía nada porque estaba siendo tocado por él. Por el espíritu. Pero lo que no nos dábamos cuenta es que era un desorden, y eso está equivocado. Tenemos que entender que Dios es un Dios de orden y que todo Dios lo hace en orden. Dios aquí no está diciendo no lo hagas. Dios está diciendo orden. ¿Me estoy explicando? Dios aquí no dice no lo hagas. Dios está diciendo aprende a esperar tu turno. Y cuando todos aprendemos eso, lo que va a suceder, nos va a bendecir la vida. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, Dios no dice deja de hablar. Dios dice deja de gritar y hazlo para ti solo, como una intimidad con Dios, porque lo que estás haciendo no edifica, otra vez, no edifica a nadie. Entonces Dios es claro. Dios, diga conmigo, Dios no me prohíbe, pero Dios me pide algo. Y eso es algo importante. Dios dice no, está bien, no dejes de hablar, pero simplemente hazlo para ti. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay orden. Entonces, para el don de lenguas es necesario el don de interpretación de lenguas, y forman una profecía o algo que Dios quiera decir a la iglesia. Ahora, ¿qué sucedió en el Pentecostés? Para los que no saben, déjenme explicarles rápido. Diga conmigo, Pentecostés era una fiesta judía, una de las más importantes de todo el judaísmo. Los judíos eran pachangueros. Esa fiesta del Pentecostés duraba 50 días. 50 días de fiesta. Y ese día, cuando la Biblia habla del día del Pentecostés, se refería al final de la fiesta. Ese día se terminaban los 50 días de fiesta. Y era una celebración increíble. Entonces, ¿qué sucedió ese día? Hechos 2 del 1 al 3. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron, ¿qué? Lenguas. ¿Cómo? ¿Tendrá un simbolismo lenguas repartidas? Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver. Y se les aparecieron lenguas repartidas como asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, la traducción de palabras de repetidas quiere decir distribución y división. Eso quiere decir el original de repartidas. Pero seguimos leyendo. 5. Moraban entonces en Jerusalén. Va, explicación. Diga conmigo, explicación. En la fiesta del Pentecostés era una fiesta tan importante para el pueblo judío porque era una fiesta nacional. Diga conmigo, nacional. Como el 16 de septiembre aquí en México es una fiesta
nacional. Entonces, el Pentecostés era una fiesta nacional para todo el pueblo judío. Era tan importante que los judíos que vivían en otras partes del mundo se venían para estar en esa fiesta. Entonces, el día del Pentecostés había gente de todo, otra vez, había gente de todo el mundo. Ahí estaban, y la Biblia lo dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Por favor, no pierda eso. Y le voy a volver a decir lo que siempre le digo, y se lo voy a decir hasta que me invite unos tacos de carne asada. Ahí va. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Eso es un dato importante. Y escuche. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿qué? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿qué no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos? ¿Por qué? Judíos que salieron de Jerusalén y se fueron a España, Francia, Italia, Inglaterra, Portugal, Brasil, España, Colombia, todos invadieron todo el mundo. El día del Pentecostés, ¿qué les dije que hacían? Se reunían, traían hijos que habían nacido fuera de Jerusalén, que eran nativos, no sé, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Italia, de Chile, de Francia. Entonces esos niños no conocían el lenguaje. No lee la Biblia, hebreo o arameo. No lo conocían porque habían nacido en otros países. El día del Pentecostés todas las familias se reunían. Entonces, escuche, como allí estaban gente de todas las naciones hablando diferentes idiomas, la Biblia dice: partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra ¿qué? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de, para los que no saben, mosto es vino. Están borrachos. Pero es increíble y quiero llevarlos a esto. Porque el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como... ¿Por qué las lenguas llegaron repartidas? Ahí va. No solamente eran los 11 discípulos los que estaban en el aposento alto. La Biblia dice que había 120. Primero iniciaron 500, pero muchos se desanimaron y terminaron 120 en el aposento alto. Entonces, la Biblia dice que a esos 120 se les aparecieron lenguas ¿qué? Ahora, la pregunta es: ¿por qué se les repartieron las lenguas? Por eso ahí le va. Cuando lea la Biblia, léala con, así como cuando nos saboreamos un pastelito. De esos de nieve. Ay, Padre Celestial. Te echas el bocado y no te lo quieres tragar para que dure. Pero ahí va. Diga conmigo: de todo el mundo. Y la Biblia dice que se les aparecieron lenguas ¿qué? ¿Por qué les aparecieron lenguas repartidas a los 120? La respuesta es muy sencilla. Porque había gente de todo, de todas las, otra vez, de todas las lenguas. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? A uno les dio la habilidad de hablar portugués, a otro les dio la habilidad de hablar francés, a otro les dio la habilidad de hablar chino, mandarín, a otros les dio oportunidad de hablar un dialecto. ¿Para qué? Para poder abarcar todas las naciones de la tierra y hablar las maravillas de Dios. En otras palabras, Dios utilizó ese momento para evangelizar a todo el mundo. Por eso digo y sostengo que las lenguas son intencionales. Dios tiene intención de algo. No es solamente: pastor, es como si yo en este momento en el púlpito yo les dijera: iglesia,
hable lenguas. Respeto cualquier enseñanza que usted tenga, pero yo no creo que eso suceda. Porque la Biblia dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas, diga conmigo, son intencionales. Es decir, hay una intención de Dios para algo, y no solamente para hacerlo de esa manera. Hechos 1:8. Cuando el día del Pentecostés se les aparecen las lenguas repartidas, y entonces todos los que estaban ahí escuchan las maravillas de Dios en su idioma natal. Escuche lo que la Biblia dice, Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta. Jesús no viajó más de 200 kilómetros en su ministerio. El discípulo que más viajó fue Pablo, y no abarcó el mundo entero. Entonces, ¿cómo se evangelizó al mundo entero? El día del Pentecostés. El día del Pentecostés cayó el Espíritu Santo y le dio la habilidad a cada uno de hablar un idioma de los que estaban presentes, de tal manera que en ese momento les reveló las maravillas de Dios, y cada uno se fue impactado por lo que habían escuchado. Por eso la Biblia dice que las lenguas son para los... A ver, el que leyó. Las lenguas son para los... Por ejemplo, si yo estuviera aquí y ahorita Dios el Espíritu Santo me hace hablar en francés, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? Porque aquí hay personas que no hablan español, pero Dios quiere hablarles a su corazón. Y la forma que Dios utiliza es tomar tu lengua, y el Espíritu Santo, que tú no sabes, pero el que habla es Él, en un idioma que la persona conozca, porque es Dios quien le está hablando. Las lenguas son intencionales. Va de nuevo, las lenguas son... ¿Están muy serios? ¿Van a venir el miércoles? Entonces les sigo. Mi responsabilidad es enseñarle. Por eso es muy importante. Hoy yo me fijo que hoy es o hablas lenguas o te agarro a patadas. Cuando yo inicié la vida cristiana, yo tenía 13 años de edad cuando inicié. Y yo creo que Baldo y Yadira, pues yo no sé si ustedes lo vivieron, pero ¿qué hacían los hermanos de antes? Se los digo. ¿Les gusta el chisme? Ahí va, entonces, agárrese, cómodo. No podemos meter palomitas ni hot dog, pero el chisme está bueno. El chisme está bueno. Ahí va, escuchen. Cuando yo inicié la vida cristiana, yo tenía 13 años de edad. Y yo tenía tiempo en la iglesia y yo nunca había hablado en lenguas. Y los hermanos estaban tan preocupados porque la gente quería que todos hablaran en lenguas. Entonces, no, vamos a orar por ti, Pepe. Vamos a orar por ti. Híncate, arrodíllate. Y ahí voy yo, a hincarme y arrodillarme. Y luego repite muchas veces alabanza. Yo no sé si a alguien se la aplicaron de aquí. Repite muchas veces alabanza. Y ahí está uno, alabanza, alabanza, alabanza. De tanto decir, se te lengua la traba. ¿Sí o no? Se te lengua la traba. O sea, sí, se te lengua la traba. Y de repente pues tú ya estás diciendo otra cosa que no es alabanza, porque lo estás diciendo tan... Y los muchachos, ya está hablando en lengua, ya está hablando en lengua. Cállese. Yo le quiero decir algo. El Espíritu Santo no merece ser imitado, porque Él es real y original. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es muy importante entender cuál es la labor del Espíritu Santo, y sobre todo esta enseñanza que es muy importante, hablar en lenguas. Digo, ya se me soltó la lengua, ¿me deja decirle otra cosa? Ya ha soltado la lengua, pues ya se fue. Es como por ejemplo alguien que dice, y ahí está el Señor paseando por las filas. Ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo que el Señor va a andar caminando entre las filas? Por favor, Él lo llena todo. Él no necesita caminar donde estás tú, Él lo llena todo. Él está aquí sin necesidad de que pase por ti. Es más, Él está aquí sin necesidad de que tú lo sientas. Él está aquí, lo sientas o no lo sientas, porque esto es creer en la palabra de Dios. Por eso el cristianismo se ha vuelto
Sentir, yo quiero sentir, pastor. Y le voy a decir algo, voy a decir algo, y se me va a soltar la lengua, amor. Como quiera me vas a dar de comer, No, ustedes no saben, me amenaza. No, me amenaza. Si dices algo así, no te va a dar de comer. ¿Por qué creen que me ven flaco, ojeroso y cansado? Pero gracias a Dios por los hermanos que me invitan a comer. Así es que, escuchen, es como, prométame que no se va a ofender ni se va a enojar. Levante la mano y diga, voy a aguantar, pues, voy a aguantar. No. A ver, los que no levantaron la mano, ¿qué onda? Es como, por ejemplo, el emocionalismo. Pastor, en tal iglesia está cayendo aceite, oro. Ahora salieron que hasta plumas de ángel. Hermanas que están aquí, hermanas casadas. Si ya se la sabe, hombre. Hermanas casadas. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Un hombre que habla en lenguas pero te golpea? ¿O prefieres un hombre que no habla en lenguas pero ha aprendido a cambiar porque el Espíritu Santo está dentro de él? ¿Qué prefieres tú? Porque yo he conocido muchos que hablan dos lenguas. En la iglesia hablan unas y allá afuera hablan otras bien feas. Es que la labor del Espíritu Santo no es afuera, la labor del Espíritu Santo es en él. En el interior, el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros, cambiando emociones, cambiando actitudes. Esa es la labor preciosa de Él en nuestra vida. Así es que, hermano, aunque no hable en lenguas, pero usted ama a Dios, siga amando a Dios. Pastor, si no hablo lenguas, voy a ir al cielo. Nadie va al cielo por hablar lenguas. Todos vamos al cielo porque hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y solo por medio de su sacrificio tenemos acceso al Padre. ¿Alguien comprendió eso? O sea, es sumamente importante entender la doctrina. Hoy, yo le decía, hace rato estábamos almorzando, porque si almuerzo. Estábamos almorzando entre la primera y la segunda. Sí, y mi esposa me dice, nomás un taco te puedes comer. Y como yo soy un hombre obediente, solamente un taco me puedo comer. Entonces, estamos platicando. Y la mercadotecnia la mercadotecnia en las iglesias es impresionante. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia habla de lo que ofrece el producto, no del producto. Y usted y yo estamos aquí no por lo que el producto puede dar. Y yo les he dicho a ustedes, no busquen a Dios por lo que les puede dar, busquen a Dios por quién es Él. Él merece ser buscado independientemente si me da o no me da. Alguien me puede, pastor, pero es que Dios no me ha dado nada. Usted está bien equivocado. ¿Sabe qué le dio? Le dio la vida eterna. Y eso vale más que cualquier cosa en la vida. Si Dios no me diera material, nada, yo diría, Señor, me has dado tanto que no tengo con qué pagarte. Entonces no debemos de buscar a Dios por lo que Él nos da, lo debemos de buscar por quién es. ¿Por quién es Él? Entonces, eso está interesante porque la Biblia es clara. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo fue la forma que Dios utilizó para llevar el evangelio a toda la tierra? Tomar la lengua de esos 120 y hablar un mensaje de salvación, de las maravillas de Dios a todos aquellos que habían venido de muchas partes del mundo a la fiesta del Pentecostés. Diga conmigo, las lenguas son intencionales. Hechos 10, 44 al 47, vamos a hablar de Cornelio. Voy rápido porque quiero dar lugar a preguntas. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué? Otra vez, el Espíritu Santo, ¿qué? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase la obra del Espíritu, porque los judíos cristianos pensaban que los gentiles no tenían, los que leen la Biblia, los gentiles no tenían salvación. Ellos pensaban que los gentiles estaban fuera de las promesas de Dios. Y aunque era realidad, cuando Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos. Y yo digo hoy, gracias a Dios porque Israel no lo quiso, porque si Israel hubiera querido, usted y yo no estuviéramos aquí.
Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, los gentiles, ellos pensaban que los gentiles nada tenían que ver con la obra del Espíritu Santo, porque los oían, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Y qué? Ahí va, la pregunta. Por eso, otra vez. Cada que lea la Biblia, póngale atención a cada palabra, porque es la forma en que entendemos la Biblia. Porque los oían que hablaban en. ¿Cómo sabían que estaban magnificando a Dios? ¿Cómo sabían que estaban magnificando a Dios? Otra vez, ¿cómo sabían que estaban magnificando a Dios? Porque lo entendían. Ellos hablaban en lenguas, pero las lenguas eran de tal manera que ellos sabían que estaban ¿qué? Magnificando a Dios. Por eso es importante comprender. Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo, ni siquiera sabemos eso. Entonces, verso 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, este es el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron en el nombre del Señor, los metieron en las aguas bautismales. Y habiéndoles, otra vez, diga conmigo, atención a leer. No, dígalo por favor, atención a leer. Vino sobre ellos el Espíritu y pregunto, ¿estaba dentro de ellos el Espíritu Santo? Los que vinieron en la mañana a Chitón, ¿estaba dentro de ellos el Espíritu Santo? Diga conmigo, venimos a aprender. Y la única forma de aprender es tener un diálogo, ustedes y yo. Así es que vino. Pregunta, ¿el Espíritu Santo ya estaba dentro? ¿Por qué no? Predicaban, hacían la obra de Dios. Porque ahí está el error del cristianismo. Una cosa es que venga, pero otra cosa es que esté adentro. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Cuando Cristo resucitó, ¿qué les hizo a sus discípulos? ¿Y recibieron? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero Hechos 1:8 dice que vino sobre ellos. Hay una diferencia. Otra vez, hay una diferencia. Una cosa es que esté adentro y otra cosa es que venga sobre nosotros. La Biblia dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban. ¿Y qué sucedía con las lenguas? ¿Había intérprete? Otra vez, ¿había intérprete? Claro, porque al hablar en lenguas había alguien que traducía lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, de tal manera que cuando hay el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas se convierte en una profecía que Dios está hablando a alguien en particular. Por eso es muy importante entender estas cuestiones. Quiero terminar. Marcos 16:17. Y terminé a tiempo para las preguntas. Escuche lo que dice. Y estas señales, ¿qué? ¿En mi nombre? ¿Y qué? Entonces ahí el cristiano, ya ve pastor, hay que hablar en lenguas, aquí lo dice. No, momento, entienda el contexto de lo que el Señor está diciendo.
Marcos 16:15, yo sé que la iglesia se lo sabe. ¿Qué dice Marcos 16:15? Si no se lo saben, pamba loca con picayelo. Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio. ¿Qué? ¿Id por qué? Otra vez, ¿id por qué? Si tú vas por todo el mundo, ¿vas a saber todos los lenguajes y todos los idiomas? No. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego, y estas señales, te estoy diciendo que vas a ir a predicar a todo el mundo. No te preocupes, estas señales te van a seguir si tú haces lo que yo te estoy pidiendo. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera. ¿Y qué más? Y hablarán. Hay un libro que escribió un evangelista, no recuerdo el nombre. Él relata que estaba en la Unión Soviética compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, y como no había alguien que le tradujera del inglés al ruso, contrataron a un traductor. Pero el problema es que el traductor era ateo. Aguantó la primera noche traduciendo el mensaje. La segunda noche cuenta la historia y el libro que a medio sermón el traductor se bajó enojado porque él no creía lo que el predicador estaba compartiendo. La Biblia dice que este predicador, el libro dice que este predicador alzó sus ojos al cielo: Señor, ¿qué voy a hacer? Está lleno el auditorio, ¿qué voy a hacer? La Biblia dice que él sintió como el Espíritu Santo descendió sobre de él y empezó a hablar en ruso. Y compartió un sermón impresionante, de tal manera que al terminar el altar estaba lleno de gente arrepentida, porque la palabra de Dios se cumple. Hablarás nuevas lenguas siempre, pastor, cuando haya una necesidad de Dios. ¿Alguien comprendió eso? Por eso yo le quiero dejar bien claro a la iglesia: no te sientas mal si no has hablado en lenguas. Pastor, es que siento que no estoy convertido. Es más, antes, diga conmigo antes. Y los que tienen muchos años en las iglesias me van a comprender. Antes, si tú no eras bautizado, no podías orar por un enfermo. Si tú no hablabas en lenguas, no podías predicar, no podías enseñar. Si tú no hablabas en lenguas, no tenías voz ni voto. ¿Por qué? Porque la evidencia de que eras un hombre de Dios, una mujer de Dios, era que habías hablado en lenguas. Pero bíblicamente eso no es correcto. ¿Cuándo tengo el Espíritu Santo, pastor? Cuando creí. En el momento que yo creí, Él vino y me selló. ¿Por qué cree que usted sigue después de tantos años en el camino del Señor? ¿Por qué tantas cosas que le han pasado, aunque hay cosas difíciles, usted sigue levantando sus manos y adorando al Señor? Porque usted está sellado por el Espíritu Santo. Y Él dijo: esta es mi propiedad y yo aquí trabajo en el corazón. ¿Cuántos no nos hemos desanimado en la vida cristiana? Levante la mano el que se ha desanimado en la vida cristiana. Todos nos hemos desanimado, pero como estamos sellados, por dentro viene el ánimo y nos dice: levántate tú que duermes, despiértate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Y entonces viene un deseo ardiente en nuestra vida y decimos: es verdad, no me voy a desanimar, voy a seguir caminando en Cristo Jesús. Y volvemos a respirar en el Señor, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Quedó claro? Otra vez, ¿quedó claro?